El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaron: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, me parece que el mensaje de hoy es muy sencillo, pero también muy básico, como debería de ser, de las cosas muy básicas en nuestra vida. A veces cuando tenemos muy claras las cosas básicas, la vida es diferente para nosotros mismos y para nuestro entorno. El primer renglón de la lectura del Evangelio de hoy quiere ponernos en contexto, y me parece que es muy importante el contexto. Habla de la región de Tiro y Sidón. Si ustedes recuerdan, Tiro y Sidón, pues eran de aquel imperio siro-fenicio, junto con Biblos, ¿verdad?, que también está ahí cerca, que son la cuna de los libros. Una región que hoy es el Líbano, al norte de lo que llamamos hoy Tierra Santa. Alguna vez me encontraba con un obispo del Líbano, Georgios, un obispo del Líbano que está en Ciudad de México, y alguna vez vino a Tierra Santa y después de la párroco que decía: pues el Líbano también es Tierra Santa, porque Jesús estuvo ahí. No vivió ahí, pero estuvo ahí un tiempo en el Líbano. Pues claro, es cierto, hoy el Evangelio se lo atestigua. Pero creo yo, vamos llamando a seguir, así como a veces decimos que hay turismo religioso, que hay turismo, no sé, de estudio, cuando pasas por el curso de parte, que hay turismo de diferentes ámbitos. Podría decir ahí que este fue un tour que Jesús hizo, un tour evangelizador. Jesús va más allá de las fronteras que los seres humanos debemos poner. Y la frontera no era solo el que sale de su país. En esa frontera geográfica, sino que a veces también nuestra mente y nuestro corazón
se llamaban perros y no perritos. Aquí lo quiere suavizar la traducción, ¿verdad? Pero la traducción literal es perros. Se les había llamado perros a todos aquellos que no fuéramos judíos. Dicho sea de paso, pues ahí estamos nosotros, ¿verdad? Sin afán de ofender a nadie, pues yo soy judío. Pero se llamaba así de manera tan despectiva a quien no pertenecía a esa raza, a esa religión judía. Entonces Jesús se camina hacia allá, hacia aquellos que miraban de manera tan despectiva y que se trataban, era solo en función del comercio, ¿verdad? De un beneficio económico. Jesús se dirige hacia allá, por eso es tan importante el contexto del primer libro del Evangelio de hoy. Jesús va hacia allá a enseñarle a sus discípulos de ayer y a nosotros, discípulos de hoy. Incluso cuando se encuentra con esta mujer, ya no voy a volver a explicar, ya lo leímos. Cuando se encuentra con esta mujer, Jesús conoce una frase plural. Pero todavía para que no haya caído en la cuenta, a veces es como cuando nos mandan un mensaje de texto, ¿verdad? A veces necesitamos entender el tono de cómo se dice aquello. Jesús expresó un dicho propio de los judíos de una manera irónica. O sea, la ironía, eso es importante. Primero Jesús hace que no escucha a aquella mujer, los ruegos de aquella mujer, precisamente para hacerla destacar, al punto que sus discípulos le dicen: "María". Y entonces cuando ella pide una atención, Jesús dice de manera irónica aquello que era un dicho popular con los judíos. Ante aquella necesidad, aquella ironía de Jesús cuestiona la actitud de los judíos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. El pan se le da a los hijos. Es una frase, ¿verdad? Vuelvo a repetir, era un dicho del tiempo de Jesús, con lo cual se justificaba no dar nada al que no fuera de cultura judía. Y Jesús cuestiona esa frase diciéndola ahí de manera irónica. Los judíos decimos esto, creo que esté bien. Y ella misma contesta, ¿verdad? Con mucha humildad, pero también con una fe que admira a Jesús. Hay que recordar que lo habían rechazado a Jesús en Jerusalén. Muchos estudiosos de la Escritura dicen que Jesús se fue a vivir a Cafarnaúm, que era la frontera con el Líbano, porque pues por ahí andaban persiguiendo, andaban acechando, y estando en la frontera se podía pasar al Líbano y ya no le decían nada. O sea, era parte de esa estrategia de Jesús. Pero entonces, volviendo al ejemplo, Jesús produce esta ironía y entonces brota la fe de aquella mujer. Mientras que en Jerusalén no habían tenido fe en él, aquella que llamaban perro tenía una fe que no encontró en Jerusalén. Ya está la ironía. Y con eso Jesús nos dice lo importante es la fe. A veces nosotros ponemos muchos límites. A veces hacemos acepción de personas. Descartamos a veces. A veces nuestro criterio es muy cortito.
Pues lo mismo que hicieron los que ya estaban aquí cuando tú llegaste a tu casa aquí. Lo mismo. Nos toca ser bien. Nos toca ser amables. Nos toca ser buenos vecinos. Nos toca recibirles con el amor de Jesús. Eso nos toca. No es gentuza, es una persona, igual que tú, con tu misma dignidad, con tus mismos derechos y con la misma meta, el cielo. Hace unos años, como unos 8 años, platicaba con un señor que es doctor en sociología, jubilado del INEGI, no recuerdo el nombre ahorita, pero me trajo algo que a mí me pareció así sorprendente. Me decía, mire padre, a nivel nacional, Aguascalientes es el lugar de la República donde hay más discriminación. ¿Cómo? Me sorprendió bastante. Pues sí, sí. Y no es que seamos muy, ¿verdad? Pero fíjese usted, muchas veces la gente nos fijamos qué marca de ropa trae, en una zona de la ciudad vives, de dónde vives, y entonces vamos ubicándonos en un estado. Entonces nos fijamos qué cochecito trae, y nos fijamos cómo es su casa, y nos fijamos qué títulos trae, ¿verdad? Una licenciatura solamente, una maestría, no, es un doctorado, o tiene palancas en el gobierno. Si tiene palancas, pues se borra todo lo del estudio, ¿verdad? Hasta que no tenga palancas fuertes, ranchos, ¿verdad? Dice, fíjese en Aguascalientes, tristemente somos el lugar o la entidad donde somos así. Claro que hay lugares más económicamente más fuertes, mucho más Garza García, ¿verdad? Más de vida. Pero aquí discriminamos más que en cualquier otra parte de la República. Me quedó muy grabado porque lo que más me gustaba de Aguascalientes, ¿verdad? Y si no somos el lugar donde más, pues yo pienso que estamos en el top 5, pues. Y qué interesante esta palabra de Dios, donde nos invita a más acepción de personas, en donde nos invita a ir más allá de esas fronteras que tenemos en la mente y en el corazón, porque a veces no son fronteras geográficas. Creo que a veces las peores fronteras o limitaciones son las que nos ponemos en la mente y en el corazón. Y la palabra de Dios nos dice, no tengas miedo, ve más allá de esas fronteras y te encontrarás con chulada de hermanos y de hermanas. Chulada de hermanos y hermanas. ¿Y qué pasaría si tuvieras un doctorado? Si es que lo tienes. Y estás en una mesa redonda ahí, donde hay 2 o 3 también que no terminaron la primaria y quieren participar de la plática y se hace la plática sabrosa. ¡Qué bonito! Hay tanta sabiduría en cada persona. Decía Sócrates, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Sí, qué bonito es cuando
cuando le ibas a saludar, te preguntaban, como que te iba a dar la mano y te decían, ¿estás confesando? Y si no estabas confesando, no te saludaban. Indignante. Pero no te saludaban. O sea, era tan católico, ¿verdad? Lo digo con ironía. Era tan católico que se le podía pegar los pecados a través de la si me saludaban. Qué lástima de encontrar actitudes así dentro de nuestra iglesia. Y qué bonito poder hablar de otro. No importa que piensen diferente, no importa que sean de otro partido, muy contrario a que tú crees, a que tú te apuestas. No importa que a veces las personas nos equivocamos tanto. Y en cuántas cosas tú o yo estaremos equivocados en este momento. Y así hay personas que nos aceptan. Hay personas que no nos aman. Hay personas que incluso nos aman entrañablemente y no porque ignoren nuestros defectos. No nos descartan. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá. Un poco más allá. Claro, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia hay mucho por hacer, ¿verdad? No quiere decir que no hay una gran labor educativa, no exista una gran labor de justicia. Claro que sí, ahí tenemos que ir creciendo más y más. Tenemos que ir también esforzándonos en encontrar la verdad, en luchar por la verdad, por seguir siendo mejores. Pero creo que algo básico en esa lucha por una mejor sociedad y por una mejor iglesia, ciertamente no comienza por el descarte de unos y otros. Yo creo que lo peor que podemos hacer sería ser factor de división. Ya hay mucha gente que divide. Estaba leyendo también un dato cuando preparaba la homilía. Decía por ahí lo que antes se tardaba para formar una división era más o menos 2 años para empezar a dividir a la gente. Dice que hoy en las redes sociales en 20 minutos se hace una división. Creas división de opinión entre la gente. En 20 minutos lo que antes tardaba 2 años. Y hoy, por muchos motivos, vivimos divididos. Y a veces, yo a veces veo las opiniones a partir de algunas noticias y veo cuántas ofensas de unos para con otros, ofensas graves por cuestión de opinión. Creo que hoy el Evangelio nos invita a nosotros, como creyentes, como hombres y mujeres de fe, a ir más allá de las fronteras. A lo mejor este hermano o esta hermana no está del todo bien en esto. Yo no estoy del todo bien en otra cosa. Él en aquello, yo en otra cosa. Y a lo mejor él lleva su lucha y yo la mía. Pero sería muy lamentable que yo le descarte y que esa persona te descarte. A veces hasta en la misma familia, porque no opina como yo, porque no reacciona como yo, porque no hizo lo que yo esperaba, nos descartamos. Y creo que Jesús en el Evangelio de hoy nos enseña a ser más inclusivos. Y ya en